Ana Romeo, directora de Recursos Humanos de Cigna España. Buenos días, Ana. Ana, buenos días. Buenos días. Ah, que no te escuchaba, ahora sí. Buenos días, decía que Cigna ha impulsado una estrategia para implicar a los empleados en la estrategia de Change Management organizacional. Entonces, ¿esto de dónde surge? Porque ahora, con esta situación en la que estamos, es verdad que han cambiado mucho las formas de trabajar, ¿no? Y los entornos de trabajo cada vez son más híbridos. ¿Qué hace? O sea, ¿esta estrategia a qué va dirigida, a qué va encauzada? Sí, pues mira, el Change Management para nosotros es un procedimiento, es un proceso estructurado que principalmente tiene como objetivo pues, lograr que los empleados entiendan y acepten y adopten pues, la nueva hoja de ruta de la empresa. Al fin y al cabo es liderar un poco pues, ese lado humano del cambio que nosotros estamos sufriendo como organización. Pues como tú dices, las empresas ahora mismo nos estamos reinventando y esa necesidad pues, hace que el cambio tenga que ser rápido y tenga que estar acompañado por parte de todos nuestros empleados. Por eso su implicación es fundamental. Y esta estrategia, a través de la gestión del cambio, lo que procuramos es que los empleados estén a través de un proceso medido, cuantificado y seguido, pues que estén implicados y que estén en el proceso de cambio de la organización para conseguir los objetivos. Lo importante de este proceso para mí es saber qué es lo que vamos a cambiar, cómo vamos a realizar este proceso de cambio y qué se debe hacer para que estos cambios fluyan con facilidad entre los equipos y entre los departamentos. Principal área de aplicación. Además, os diría dos lugares principales. El primero a nivel individual, por supuesto, porque para que tenga éxito una estrategia de cambio, pues es preciso asegurarse pues, que cada empleado toma conciencia de hacia dónde tiene que ir y cuál es el motivo principal del cambio. Y a nivel de equipo y a nivel de organización, pues porque obviamente tiene que haber ese entendimiento entre los diferentes departamentos del nuevo rumbo y tener un espíritu de equipo. Por lo tanto, esta estrategia de cambio tiene que estar liderada en dos sentidos, en individual y en equipo, en organización. ¿Cuáles son? Claro, porque hablabas de que hay que identificar muy bien, ¿no? cuáles son las necesidades en cada caso. No todas las empresas tienen las mismas necesidades, pero ¿cuáles son los principales escollos ante los que se encuentran los trabajadores, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso, tú eres un ejemplo, ¿no? Ilustrativo. Ahora mismo veo que debes estar en tu casa, ¿no? Veo que estás ahí en una habitación, no creo que sea la oficina, pero es verdad que, por ejemplo, pues ha habido muchos problemas también para los empleados que a lo mejor en su casa no tienen un espacio para trabajar tranquilamente y tienen que hacerlo en el salón, con los niños, con los perros, con su marido, su mujer. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas o escollos que se han encontrado los empleados o los trabajadores? Mira, pues en el momento en el que nos tuvimos todos que marchar a casa, todas las empresas las que tuvieron esa posibilidad y pidieron a sus empleados pues que estuviesen seguros en su casa en este momento de pandemia, yo creo que ahí todos hemos tenido que ser muy flexibles, pero me refiero a todos desde la organización, los departamentos de recursos humanos, quienes lideramos de alguna forma las personas y, por supuesto, también nuestros empleados. Todos hemos tenido que ser conscientes en que, pues bueno, pues que las cosas habían cambiado de una forma poderosamente fuerte y que nos obligaba, bueno, pues a unas formas de trabajo muy diferentes. Aquí es donde yo creo que hemos sido capaces de poder liderar este cambio en las organizaciones, de ayudar a nuestros empleados y desde el punto de vista de la información, de la flexibilidad, por ambas partes, yo creo, por todas las partes implicadas en este proceso, yo creo que se ha salvado mucho la situación. Pero hay que tener muy claro que ha sido una situación de extrema dificultad y una situación pues, bueno, que tiene un periodo de inicio y sabemos que en algún momento tendrá también un periodo de fin. Es decir, es una situación que ha sido muy, entre comillas, vamos a decir, temporal. A futuro,
obviamente tendremos que ver las cosas de forma diferente, es decir, el estar trabajando desde casa a futuro y demás con la nueva legislación que tenemos bueno, pues puesta en marcha, pues obviamente hay que pensar mucho más cómo van a ser las cosas en el futuro y cómo vamos a adaptarnos mejor las empresas a este cambio y cómo los empleados quieren adaptarse a este posible cambio de seguir trabajando desde casa en un 50-50, en 100% o el 20% solo. Sí, en cualquier caso, la flexibilidad es... Perdón. No. Decía que en cualquier caso sí que es cierto que aunque esto era una situación de extrema necesidad, una situación totalmente anómala y que estaba claro que no se va a prolongar eternamente, sí que van a cambiar mucho las formas de trabajar, ¿no? Nos han mostrado que se puede trabajar de forma diferente, con lo cual el cambio organizacional desde luego que es una prioridad ahora mismo en cualquier empresa. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que es el foco fundamental, ya no solo en las formas de trabajar, sino en que hay muchas empresas que con la nueva situación tienen que reinventarse, no solo en las formas de trabajo, como estábamos hablando ahora mismo, pero también qué es lo que necesitan hacer de forma diferente para ser fructíferas o para tener un futuro, porque muchas empresas pues obviamente tienen que pensar en bueno, pues que su futuro puede ser diferente porque ahora mismo no funciona, ¿vale? Y es ahí donde esta gestión del cambio es tan importante. Tenemos que saber qué es lo que tenemos que cambiar, tenemos que empezar a definir soluciones a largo plazo, toda decisión cortoplacista no nos va a servir. Tenemos que establecer acciones claras, tenemos que medir el impacto y tengo que medir el impacto en dos lugares principalmente, por supuesto en mi negocio en sí y en mis personas, en mis equipos. No nos podemos olvidar de ellos. Para poder hacer que este cambio sea exitoso, que no me salía la palabra, tenemos que saber segmentar mi proceso, tengo que saber cuál es mi plan y dónde voy a poner esos hitos y establecer unos tiempos. Uno de los puntos fundamentales para mí es la comunicación también. El cambio de una organización lo hacen las personas. Si yo no comunico a mis personas, si yo no involucro a mis personas, si no pido su opinión, yo creo que la información tiene que ser bidireccional. La empresa tiene que decir cuál va a ser el proceso, cuál va a ser el objetivo final a mis empleados o a sus empleados y los empleados tienen que poder opinar, poder decir, porque ellos son, al fin y al cabo, los más conocedores de su puesto de trabajo y los más conocedores de los procesos que ellos llevan tiempo manejando. ¿Por qué no escucharles? Y además a nuestros empleados les tenemos que decir esa hoja de ruta. Ellos también tienen que ser parte colaboradora y activa de hacia dónde vamos a ir, porque si además no lo saben, el nivel de estrés, de ansiedad, y de inseguridad va a crecer en ellos. Por lo tanto, son parte importante y tenemos que bueno, pues arrastrarles, por decirlo de alguna forma, ¿no? Importantísimo también por mi parte para este cambio y para que los cambios se produzcan en las organizaciones es cuidar también a nuestros empleados. Tenemos que hacer acciones de fidelización con ellos. Sabemos la situación de incertidumbre que estamos viviendo, nos tenemos que focalizar como empresarios en ellos. Desde conciliación, tenemos que ser flexibles, ya lo he dicho, tenemos que seguir mirando de su salud y de su bienestar, de su reconocimiento de logros. Y por último te diría que importantísimo también medir a lo largo de este cambio y medir el final, para saber cuándo he llegado a mi objetivo, porque al fin y al cabo esta hoja de ruta va a ir cambiando. Son momentos de gran incertidumbre y son momentos en donde los cambios se producen tan rápidos que mi primera hoja de ruta a lo mejor puede ser modificada a lo largo del proceso. Y en esta estrategia de Change Management que habéis lanzado desde Cigna España, ¿cuáles son los criterios a priorizar? Entiendo que poner al empleado o a la parte humana, ¿no?, de la empresa en el centro, la comunicación, como habías apuntado hace nada un minutito, pero ¿qué otros criterios que no impliquen a lo mejor a las personas, aunque repercuta directamente en su trabajo, son también importantes?
Pues como te decía, desde mi punto de vista tiene que haber una planificación. Una planificación que tiene que empezar por una medición, es decir, qué tengo de datos en mi organización para poder establecer cuál es lo que necesito cambiar. Sin datos yo no voy a poder cambiar, nada, porque me puedo estar equivocando en la variable a cambiar. A partir de ahí establecer esa hoja de ruta, establecer cómo lo quiero cambiar, en cuánto tiempo, cuáles son los hitos. Y empezar a establecer esas actividades para poder decir dónde tengo que cambiar y con quién tengo que cambiar de mis empleados. Que empezamos por hacer un estudio y ver cuáles son nuestras necesidades y desde ahí ya empezamos a trabajar, que será mucho más fácil y centraremos más el tiro. Exactamente, así es. Bueno, pues Ana Romeo, directora de Recursos Humanos de Cigna España, muchas gracias y desde luego que muy necesario en los tiempos que corren esta estrategia de Change Management organizacional. Gracias a vosotros por tenerme.